Hi, hello everyone. Hello, I hope you guys are having a good time. Welcome. Today is our previous final lesson. Oh my goodness. We have relative clauses. Number 2. Today is our lesson 108. Como les decía, hoy es pues nuestra penúltima clase. La siguiente pues será la última clase. Hemos estado 108 clases juntos. ¡Wow! Y eso es el último tema que nosotros enseñamos, pues es que en verdad no hay más temas que enseñar. En lo que es gramática, pues hemos acabado todo lo que corresponda en inglés. Has cubierto todo lo que hay en inglés. Ahora es pues cuestión de ponerlo en práctica y obviamente pues tener una facilidad, ¿cómo decirlo? Tener una experiencia más cercana con el inglés. Pues ya hablándolo, practicándolo, mejorando, leyendo, escuchando, etc. Y bueno, ya daremos nuestro buen saludo en la siguiente sesión. Vamos a hablar de lo siguiente. Dice así: in informal English, in defining relative clauses. Porque vamos a hablar el día de hoy de algo llamado defining relative clauses. When who, that or which is the object of the verb. Nosotros en la clase pasada vimos cuando who, that or which era o bien sujeto o bien objeto de, en este caso, de la oración, ¿no? Acá nosotros hablamos de que who, that, in which es el objeto de la oración. Vamos a dedicarnos a hablar de eso. It can be omitted. Dijimos en la clase pasada de que cuando es objeto, pues lo podemos omitir sin ningún problema. Yo puedo decir, the name of the woman I interviewed was Mr. Norris. Puedo poner el nombre de la persona, vamos a ponerlo así. El nombre de la persona que yo entrevisté era Mr. Norris. O puedo decir también el nombre de la persona que... That, puedo poner la palabra that y la puedo poner aquí. Si se dan cuenta, la puedo poner allí. Aquí, para que todo el mundo la vea. El nombre de la persona que yo entrevisté, por ejemplo, era Mr. Norris. Yo puedo poner el that o lo puedo omitir. Da igual realmente. Bien, lo pongo o no lo pongo. Mientras que el that, el which o el who sean el objeto de la oración. Y eso lo explicamos pues en la clase pasada. ¿Se acuerdan? The car they bought was quite expensive. El auto que ellos compraron pues era muy costoso. Expensive en este caso. Bien. Perfecto. Dice así. Notice. Acá, por ejemplo, the car they bought. The car that. Aquí puedo poner yo el that. El carro que ellos compraron era muy caro. Pero ¿cómo sabemos que el that va allí? Porque hablamos del auto. Y cuando hablamos del auto, pues hablamos esencialmente del sujeto. O sea, el auto que ellos. Este es el sujeto. El auto que ellos compraron es el verbo. ¿Quién ejecuta la acción aquí? Pues ellos son quien compraron el auto. Y aquí el that pues es solo un conector. That, they bought, bla bla. Nota que nosotros, dice así. Notice that there is no pronoun in the relative clause. Nosotros no colocamos pronombre alguno aquí cuando nosotros hablamos de los relative clauses. Por ejemplo, the name of the woman I interviewed, el nombre de la mujer que entrevisté. Y aquí no voy a poner her was Mrs. Norris, por ejemplo. Ya no voy a poner her aquí. El pronombre se omite en un relative clause. El nombre de la mujer que entrevisté era, al decir era, pues hace referencia a la mujer, ¿verdad? Hace referencia esencialmente a eso. Y no necesito poner un pronombre aquí. The car they bought, it was expensive. Ya no necesito hablar del it aquí. Porque al decir que era costoso, se refiere al auto que ellos compraron, básicamente. Muy bien, a eso se refiere. Very good. Number 2, dice así. When the verb has a preposition, cuando el verbo tiene una preposición, dice así. In formal English, the preposition goes with whom or which. Dice, cuando el verbo tiene una preposición, en inglés formal, la preposición va con el whom
o el which. Esto es una forma muy elegante de nosotros hablar de whom y which. Vamos a explicarlo en un segundo. De hecho, en la clase pasada también lo explicamos un momento, pero creo que ahora va a quedar mucho mejor si los explicamos de esa forma. Bien, dice así: That is the young man to whom. Él es el jovencito, este joven, a quien I spoke, a quien yo hablé. That is the young man to whom I spoke. Ese es el jovencito a quien yo hablé. The job for which, el trabajo por el cual she has applied, por el cual ella ha aplicado o ha postulado, está en París. Y utilizo la palabra a quien. Él es el hombre a quien le vendí el auto. Aquella es la escuela a quien, por el cual le debo muchas cosas, por ejemplo. Puedo decir, él es mi maestro a quien le debo muchísimo. Entonces es muy formal, si se dan cuenta. No lo usamos realmente mucho, sino en ocasiones que requieran formalidad. Muy bien. Y usamos to whom, a quien. The job for which, el trabajo por el cual ella ha aplicado está en París. O para el cual ella ha aplicado está en París. Informally, informalmente, we can omit the relative word and then the preposition goes at the end of the relative clause. Nosotros podemos omitir, dice así, el relative word, la palabra relativa, y luego dice... y luego la preposición va al final del relative clause. O sea, si no quisiera hablar, en otras palabras, de esta forma, como la que he manifestado hace un segundo, lo puedo hacer de una manera informal, muy bien, como esto. That is the young man I spoke to. Si quiero evitar poner esta forma o utilizar esta formalidad, pues lo puedo poner de esta otra forma, con la condición de que la preposición va al final, en este caso. The job she's applied for, aquí está al final, el trabajo que ella ha aplicado está en París, por ejemplo. Y lo puedo poner de esta forma, al final del verbo, y acá está el final del verbo, mira. Y ya no va antes, como en el ejemplo anterior que está aquí. Informally, informalmente, we often omit the relative word. Nosotros omitimos la palabra relativa when, after, day, year. Usando when, usando after day, year, etc. Por ejemplo, that was the year I finished university. Acá nosotros lo omitimos, si te das cuenta. Ya no va. Muy bien, no va el relative word aquí. Dice, that was the year. Ese fue el año que yo terminé la universidad. Por ejemplo. Otro. We often omit the relative word where. Nosotros omitimos la palabra relativa where. After place, después del lugar. Somewhere, después de algún lugar, por ejemplo, etc. Por ejemplo, dice, do you know a place? ¿Tú conoces un lugar? O do you know somewhere? ¿Conoces algún lugar? We can get a good sandwich. De que nosotros podamos conseguir un buen sándwich, por ejemplo. We often omit, nosotros a menudo omitimos the relative word, la palabra relativa, why, en este caso, después de reason, por ejemplo. Yo puedo decir lo siguiente. My real reason, mi razón real, she came was to speak to my father. ¿Se dan cuenta que yo podría omitir fácilmente la palabra why en este contexto para utilizarlo con la palabra reason? Por ejemplo, the real reason, la razón real, she came, que ella vino, o por lo cual vino, si quieres llamarlo así, was to speak to my father, era hablar con mi padre, por ejemplo. Y omito why por reason, porque yo podría poner la razón del por qué ella vino, y podría omitir why y reemplazándolo con reason. Nada más, súper fácil. Otro. We often omit a relative expression after way. Podemos omitir una expresión relativa después de la palabra way. Y way es la forma en este caso, ¿no? La forma, el método, el modo. That's... Oh, way, no. En este caso no es. That's why... Oh, that's the way, sorry, yeah, that's right. That's the way they make beer in Germany.
Esa es la forma, el método, esa es la manera. They make beer in Germany. Que ellos hacen la cerveza, ¿dónde? En Alemania, por ejemplo. Esa es la forma en la que ellos hacen, pues, la cerveza en Alemania. Very nice, very nice. Ahora tenemos la práctica. Oh yeah. Muy fructífera, muy clara esta clase, en mi opinión. Es una cuestión de poder revisar. Y si necesitas ejercicios extra de esto, pues no dudes en poder comunicárnoslo para poder brindarte el mejor servicio posible. Vamos a lo siguiente. Dice acá, ejercicios. In the following sentences, en las siguientes oraciones, cross out, le das un tacharlo. The words that are not possible, las palabras que no son posibles. Or not necessary, palabras que no son posibles o que no son necesarias, por ejemplo. If there are no such words, si no hay estas palabras o dichas palabras, mark the sentence with a tick. Simplemente las marcamos con un tick, como el que está aquí. Por ejemplo, yo podría decir, the first book which she wrote, it was Lost Steps. Yo acabo de cross out estas dos palabras. Uno, porque el which aquí es si gusto lo pongo, si gusto no. Porque no es el sujeto de la oración, es el objeto. Y si gusto puedo omitirlo. Y también tacho esta palabra it porque la palabra it no va. Dijimos que en los pronombres, ¿dónde está eso? Aquí no hay pronombres. Se omite esta parte y se omite, por ejemplo, el it también, de la misma manera. Por eso es que acabamos de tacharlas. Sin embargo, la siguiente oración, la que está aquí, dice, this is the boy who broke the window. Este es el muchacho que rompió la ventana. Y aquí tienes pues un check. Rompió la ventana. Y todo está en orden. Vamos a la siguiente parte. Dice así. Do you know the woman that my father's talking to? ¿Conoces a la mujer que mi padre está hablando? Por ejemplo, acá nosotros ¿qué deberíamos? Do you know the woman that my father is talking to? ¿Conoces a la mujer que mi padre está hablando? Y podemos colocar la palabra that aquí. Very good. Next, they are going to close the factories that they make too much smoke. They're going to close the factories. Ellos van a cerrar las fábricas. Eso es factory. Una fábrica. They're going to close the factory. Vamos a subrayar la palabra factory para que incrementen su vocabulario. That they make too much smoke. That they make. Aquí la palabra que nosotros deberíamos omitir es esta. They. Entonces aquí la palabra they está de más. That make too much noise. Y aquí la palabra que omitimos es that, definitivamente. Entonces, they're going to close the factories that make too much smoke. Ellos van a cerrar las fábricas que hacen mucho smoke, ¿no? Mucho humo, digamos así. Do you know the woman my father's talking to? ¿Conoces a la mujer que mi padre está hablando? Y podemos omitir el that aquí también, como el they. Next, people who live in flats shouldn't have dogs. La gente que vive en departamentos no debería tener perros. Pues aquí está muy bien. No hay nada que cambiar, es un ejercicio perfecto. An animal that comes out at night must have good eyes. Un animal que sale de noche pues debe tener buenos ojos. ¿Está bien? ¿Algo que cambiar aquí? ¿Qué opinan? ¿Todo en orden? Todos al chatbox, no se olviden. An animal that comes out at night must have good eyes. Yay! Todo está en orden. Check. Very good. Next one. Dice así. The boat that my cousin sailed in it was hit by a bomb. No lo sé, Rick. La palabra it aquí no cae muy bien. Aquí la palabra it es la que interfiere en el significado. En otras palabras dice, the boat that my cousin sailed, el bote que mi primo navegó, sail in, que navegó dentro del bote, was hit, fue golpeado o se golpeó by a bomb, por una bomba. Wow. Aquí it está de más.
Next one. An amphibian is an animal which can live on land or in water. Un anfibio es un animal que puede vivir ya sea en la tierra o en el agua. ¿Habrá algo que cambiar aquí? ¿Qué opinan? ¿Algo que ver, que cambiar? No, very good. No hay nada que cambiar, es perfect. Todo está muy, muy, muy bien. Vamos a la siguiente. People who are from Manchester are called Mancunians. La gente que viene de Manchester pues se le llama así, Mancunians. ¿Habrá algo que cambiar aquí? ¿Qué opinan ustedes? No, claro que no. Está perfecto, no hay nada que cambiar aquí. Muy bien. Great, very good. Fantástico. Y esta parte, pues ustedes creo que la pueden terminar. La pueden hacer ustedes en casa. Está súper fácil. Es súper, súper fácil. Solamente es poner un tick o cambiar alguna palabrilla, pero nada más, así como el that. Pero creo que lo pueden hacer en casa. Y como siempre nos lo envían a Facebook, al Messenger. Nosotros les damos feedback. De esa manera nosotros les ayudamos a crecer y puedan continuar teniendo este curso maravilloso de inglés. Que con mucha pena pues termina la siguiente clase porque el libro solo contiene 109 unidades que contiene todo lo que el inglés contiene, esencialmente. Thanks very much. No se olviden recomendarnos, señores, si les ha gustado durante todo este tiempo que hemos seguido el inglés. Si les ha gustado las clases, pues nada, recomiéndenos, suscríbanse a la página de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, para que pues tengamos más novedades. A lo mejor vamos a lanzar un idioma nuevo y de esa forma pues puedas seguir aprendiendo con nosotros. Mi nombre es Jesús Miguel, con mucho gusto darte estas clases gratuitas de inglés. Thanks very much, bye bye.